Soy María Eugenia Villamil, enfermera universitaria, especialista en gestión y diplomada en calidad y seguridad del paciente y gestión del riesgo. Y vamos a profundizar un poco más en los conceptos y la taxonomía que se utiliza en seguridad, pero principalmente en qué es el error y cómo se clasifica. Primero con qué es el error y su base y su concepto. No podemos omitir hablar de James Reason, referente en el análisis psicológico del error, que aclara que el conocimiento y el error surgen de la misma fuente. Lo que sí hace la diferencia es el éxito, o sea, el resultado de nuestro accionar. También Liam Donaldson, referente del Reino Unido, médico referente al Reino Unido en seguridad del paciente, que define que errar es humano, pero también ocultar sus efectos es frecuente, pero imperdonable, cuando nosotros estamos hablando de que como profesionales de la salud estamos asistiendo a personas y que pueden generar el error bastante daño. No siempre genera daño, pero obviamente los errores frecuentemente generan daño, y no aprender de ellos es inexcusable. Si lo ocultamos, continuamos ocultando o definiendo error con otras palabras, no vamos a poder trabajar en ello. Pero esto se remonta a hace muchísimos años, en los que también se define y claramente que errar es humano, pero más es culpar a los demás, frecuentemente, y que todos caemos en el error, pero los necios perseveran en él. Cuando hablamos de seguridad del paciente, la idea es que del error aprendamos todos, y no solo la persona que se equivocó. Por eso el análisis profundo y la divulgación de los resultados es importantísimo, para que de un error podamos aprender todos y no tener que caer en todo tipo de errores todas las personas. Lucian Leape, otro referente que ha trabajado mucho desde Harvard en seguridad del paciente, define el error como el acto no intencionado que no logra alcanzar su objetivo, o un acto que no logra el resultado esperado. Del concepto claro nos tiene que quedar que es no intencionado. Toda la base de la seguridad del paciente se refiere a actos no intencionados. La persona no tuvo intención de generar el error, y a consecuencia de ello, muchas veces y no siempre, genera daño en los pacientes. No logra alcanzar su objetivo, o un acto que no logra el resultado esperado. Para ello tenemos dos tipos, que pueden generarse por omisión o por comisión. Comisión es el errar al hacer lo incorrecto, pero también la omisión es errar al no hacer lo correcto. Pero que también lo definimos como una acción prevista según se pretendía, o de aplicar un plan correcto. ¿Por qué? Porque podemos pensar hacerlo de forma incorrecta y ya actuar mal, o pensarlo de forma correcta y actuar de manera incorrecta. Obviamente los resultados nunca van a ser los que nosotros esperamos. Con respecto a la caracterización del error, lo clasificamos también en base al conocimiento que Reason ha hecho del error, en los relacionados a la acción y los relacionados a la ejecución. Con la acción, generalmente definimos como despistes o lapsus, olvidos que realizamos a la hora de asistir. O sea, a pesar de que sabemos cómo se debía hacer, lo realizamos o lo actuamos de forma incorrecta. Este tipo de errores es característico de las personas con experiencia, de las personas con conocimiento en lo que están realizando. Entonces, se producen despistes o lapsus en los que desvían nuestro accionar, y por eso es que se genera el error. Muy frecuente es cuando nos pasa que saludamos a una persona que ya habíamos saludado, o vamos al baño y vamos a ir al cuarto, y pero en el camino me doy cuenta, pero yo iba a ir. Procesos que generalmente lo hacemos automáticos, y que no nos damos cuenta que nos estamos equivocando. Y tenemos también los relacionados con la ejecución, que es otro tipo de error, que estos son muy característicos de las personas que no tienen experiencia, novatos o con deficiente conocimiento. Ya desde la base ya actuamos, nuestro accionar está equivocado, y obviamente realmente al pensar estamos equivocados, y al accionar estamos equivocados. O sea, ya de base estamos pensando de forma equivocada, obviamente que nuestro resultado va a ser un error. Este tipo de errores les llamamos equivocaciones,
los de ejecución, y generalmente se caracterizan por personas que tienen deficiente conocimiento, como lo hablamos, o experiencia escasa. Estos dos tipos de error nos definen que no solo se equivoca la persona nueva, sino que también la persona que ya está trabajando y ya conoce los procesos, conoce la tarea, conoce y tiene el conocimiento necesario para realizar la acción. Entonces, el error es humano y ahí nos damos cuenta que nos equivocamos en cosas diferentes, pero todos nos equivocamos, hasta la persona que tiene mucho conocimiento y mucha experiencia. Pero James Reason también incluye no un error, sino los incumplimientos de norma o transgresión de norma, como la desviación intencional de la manera más apropiada. Cuando estamos hablando de transgresión de normas, es intencional. Este incumplimiento de normas pueden ser de forma rutinaria, circunstanciales o excepcionales. ¿Por qué lo traigo a cotación? Porque las transgresiones de normas junto con los errores humanos generan muy alto riesgo de eventos adversos. Cuando estamos hablando de errores no intencional, pero cuando transgredimos una norma es intencional. Pero, por ejemplo, nos podemos transgredir una norma cuando el paciente está en paro y tenemos que salir corriendo y omitimos algunas normas que sabemos que ponen en riesgo al paciente. Si nuestro accionar se atrasa, podría fallecer. Entonces, transgredimos las normas para un bien mayor. Y esto puede ser una transgresión excepcional. Pero también hay transgresiones rutinarias. Las transgresiones rutinarias muchísimas veces sirven muchísimo para la seguridad del paciente, porque en nuestro análisis se hace de manera frecuente la transgresión y por muchas personas, realmente uno pensaría que tal vez la norma o las pautas de trabajo están de forma equivocada, porque si todo el mundo va por un lado y las normas y las pautas van por otro, creo que tal vez habría que acercarlas y deberíamos hacer un análisis para hacer más segura nuestra tarea y evitar y poner en riesgo al paciente. Entonces tenemos los errores y las transgresiones de norma, que después vamos a profundizar en que estos los llamamos acciones inseguras. Dejo claro entonces que los errores y los incumplimientos de normas aumentan el riesgo de aparición de incidentes y eventos adversos. Incidentes y eventos adversos no son lo mismo y vamos a aclararlo más adelante. Todo está igualmente relacionado a la seguridad del paciente y debería ser analizado, detectado y poder tomar medidas para evitar que ocurra nuevamente. Otra clasificación muy frecuente es en relación a la tarea que estamos realizando. Dentro de esta clasificación tenemos tres tipos: las tareas basadas en experiencia, las tareas basadas en las normas y las tareas basadas en el conocimiento. Muy relacionado a la clasificación que estuvimos viendo recién, el error relacionado a la experiencia, bueno, son tareas muy secuenciales, rutinarias, con bajo nivel de conciencia, como hablamos, de las personas que tienen mucha experiencia, y tenemos los despistes y los lapsus como frecuentes. En las tareas basadas en las normas son los lapsus y alguna equivocación, en los que generalmente tenemos un área muy estructurada, muy normatizada, solo tenemos que pensar y reconocer qué normativo, qué pauta tenemos que utilizar, reconocer el problema y después aplicar esa estructura. Generalmente es demasiado estructurado y no deja mucho margen para pensarlo. Entonces, el error parte muchas veces del desconocimiento de la persona, pero también a veces es de que no deja cuestionarse o pensar mucho por fuera de lo que realmente la estructura le está brindando. Y también tenemos las tareas basadas en el conocimiento, que esto se pone en funcionamiento cuando debemos resolver un problema. Si tenemos deficiente conocimiento, obviamente que vamos a tener un error en nuestro accionar desde el vamos y desde el de pensar. Entonces, obviamente que son más frecuentes las equivocaciones que los despistes y lapsus. Otra clasificación que es poco frecuentemente utilizada en el Uruguay, pero en Estados Unidos es muy frecuente, es la clasificación en función de la utilización de los recursos.
Ahí tenemos por sobreutilización, por infrautilización y por mal uso inadecuado. Con respecto a esto, la sobreutilización, por ejemplo, podría ser realizar una tomografía a todos los pacientes que tienen una caída y en su proceso generar un daño o un error. Por infrautilización podría ser administrar una dosis de aspirina menor a la necesaria en un paciente con infarto, o una dosis menor de antibiótico en un niño con una infección. ¿Sí? Es un error. Deberíamos después analizar de qué tipo es. Y por mal uso o inadecuado, un ejemplo muy importante es tener un profesional o realizar una tarea que el profesional no está capacitado para ello, o utilizar un dispositivo que no se aplica a la tarea que estamos realizando. Pero para los siguientes conceptos necesitamos definir claramente lo que es daño, y vamos a relacionarlo con el error, pero vamos a definir el daño más amplio que la lesión en las estructuras físicas, como el daño lo definiremos como la alteración estructural o funcional del organismo, o cualquier efecto perjudicial derivado de aquella. Como les decía, este concepto de daño que se utiliza en seguridad del paciente va más allá de lesión, y engloba también la discapacidad que puede llegar a lograrse, el sufrimiento, ya sea psicológico o emocional del paciente, hasta la muerte. No solo la lesión en las estructuras de los tejidos, sino también el sufrimiento psicológico y emocional tan importante que puede llegar a generar un evento adverso en el paciente. Así que el daño es mucho más amplio que ello, por eso en los conceptos siguientes lo van a ver como más amplio. ¿Por qué traigo a cotación el daño? Porque la clasificación más importante que utilizamos en seguridad del paciente cuando trabajamos con los eventos y con los reportes de eventos adversos, obviamente para un tema de priorización nos sirve muchísimo a las COSEPAS, a las comisiones que trabajan en seguridad, esta clasificación. Se clasifica el error según el daño. Se comienza desde la A, con un casi error, pasando B, C y D, como lo definimos como incidente, que después lo vamos a profundizar, y de la línea E hacia abajo es un evento adverso, cuando empieza a generar daño en el paciente, hasta llegar a la muerte de este, o obviamente un daño grave e irreversible. Esta clasificación va a ser reiterada luego porque es muy importante para definir las medidas y las decisiones que se van a tomar y el grado de profundidad que se va a hacer dar al análisis en función de la importancia que la institución necesitaría darle para que estas cosas obviamente no ocurran nuevamente. Respecto a la taxonomía en seguridad, vamos a definir claramente qué es seguridad y qué no. Primero, el concepto de seguridad que utilizamos es la reducción de un riesgo que puede producir un daño innecesario a un mínimo aceptable. Reiteramos la palabra innecesario, reiteramos la palabra riesgo. Nosotros claramente sabemos que el riesgo cero no existe, pero la idea es disminuir ese riesgo acercándolo al cero, a un mínimo aceptable que obviamente cada institución lo pautará. Y de este concepto de seguridad sale el de seguridad del paciente. Definimos la seguridad del paciente como la reducción del riesgo de daño innecesario asociado a la atención sanitaria hasta un mínimo aceptable. Obviamente que estamos hablando de procesos de instituciones de salud que tienen que trabajar en gestionar los riesgos para disminuirlo hasta un mínimo aceptable. Pero claramente en muchas actividades que no son la salud, podemos identificar claramente el riesgo y el grado de riesgo y tener una gran percepción de que estas cosas que estamos viendo en este momento tienen un riesgo alto de que la persona sufra un daño. Pero hay veces que, por ejemplo, esta imagen, en este contexto de pandemia, en el que estamos hoy en día, todos
personas mayores, adultos mayores, sin tapaboca, en un lugar donde obviamente no se mantiene ni la distancia ni las medidas de seguridad que se tienen, esto es un alto riesgo. Y el nivel de percepción ha aumentado desde el año 2020, comienzo del año 2020, cuando empezamos a mostrar esta imagen en los cursos de seguridad hasta ahora, cómo ha aumentado el nivel de percepción nuestro, a pesar de que pasa el tiempo, vemos muchas veces que estas cosas no se identifican como un riesgo, pero en el día a día nuestro también no identificamos con riesgo. Esta foto, esta imagen es un ejemplo en el cual tenemos un acceso venoso central, y al costado, obviamente con una llave de 3 vías también, seguramente es una sonda nasogástrica. Sabemos que la seguridad del paciente en el Uruguay ha comenzado por estos eventos que han hecho que se motive un poco el trabajar en estos errores y poder hacer más seguras las instituciones de salud, pero estas cosas necesitamos aumentar nuestra percepción del riesgo, nosotros profesionales de la salud y claramente el paciente también. Otro ejemplo de riesgo, indicaciones manuales en estas condiciones, obviamente que la gente que está acostumbrada a la letra del profesional que escribió esto, lo van a entender, pero cualquiera que tenga que leer esto va a entender cualquier cosa, principalmente los pacientes. Y obviamente que esto genera errores en la dispensación, errores en la administración por el paciente, y obviamente que consecuencias negativas en la atención y en el tratamiento del paciente. Contextos institucionales y de trabajo que son frecuentes es la administración de medicación. No tengo conflictos de intereses, por eso taché la institución, porque generalmente se trabaja y se ha trabajado muchísimo en el cambio de rotulado de la medicación, pero los medicamentos LASA son medicamentos que generan riesgo y daño en los pacientes, y obviamente riesgo de error en los profesionales, y es algo que también tenemos que aumentar nuestro nivel de percepción en estas cosas y poder identificarlas para poder corregirlas a tiempo de que un profesional se equivoque y genere daño al paciente. En esta imagen, claramente es un gráfico que define la frecuencia comparada del riesgo de morir durante ciertas actividades. Lucian Lipp lo pone bastante gráfico en esta imagen, en lo que compara desde situaciones muy peligrosas, tareas muy peligrosas, hasta las muy seguras. Dentro de las muy seguras tenemos los trenes, las plantas nucleares, los vuelos de línea, que muchas veces tenemos mucho más miedo a subir un avión que realmente entrar en una institución de salud, y lo decimos muy frecuentemente a esto, y también los regulados. En Uruguay sabemos que tenemos mucha alta tasa de accidentes de tránsito, pero no sabemos cuánto existe de error o daño en la atención médica. Desgraciadamente, por esto de que estamos ocultando el error y que no asumimos los errores en las instituciones de salud, las personas tienen muy baja percepción del riesgo de los hospitales y de las instituciones, y ustedes ven la comparación, está dentro la atención médica de varias deportes extremos que muchos de nosotros no hemos probado, ni no sé si realmente probaríamos: escalar montañas, hacer bungee jumping. El riesgo es muy alto, de 1 en 1000 personas que realmente fallecen, y la atención médica es de 1 en 100.000 pacientes que van a fallecer por año que ingresan a una institución de salud. Y por este tema de que es mucho más lo que realmente vemos, es mucho más lo que realmente ocurre en las instituciones, es que definimos también y tomamos la teoría del iceberg, en el que un incidente, un evento centinela, generalmente nos asombra, nos informa, nos interesamos de que en una institución o en el tal lugar ocurrió algo. Cuando nosotros nos enteramos de eso es porque ya hay 600 condiciones, situaciones en las que casi ocurrió algo grave, y 30 en que llegó al paciente pero no generó daño, y 10 eventos adversos en los que generó daño, pero no tan grave como la muerte o un daño
o una lesión que no tuvo reversibilidad. Entonces, es muy grande la magnitud del problema y obviamente que tenemos que abordarlo sí o sí, y por eso es que lo tenemos que enmarcar en qué es seguridad y qué no, para poder trabajar en ello y disminuir el riesgo de que estas cosas ocurran. Entonces vamos al concepto más importante de seguridad del paciente, a uno de los tres que vamos a ver en este momento, y uno es el incidente de seguridad. El incidente de seguridad, como lo vimos relacionado al daño, es la situación o circunstancia que pudo haber resultado en un daño innecesario al paciente, pero que en la identificación de este podemos implementar medidas para evitar que ocurra nuevamente y con, obviamente, resultados inciertos o más graves en el paciente y en los profesionales. Los incidentes son situaciones, circunstancias en las que no ocurre daño, previo a ocurrir daño, pero que podemos analizar para poder implementar medidas de seguridad de prevención. El evento adverso, base en seguridad del paciente, es la injuria o daño, como hablamos anteriormente, no intencional. Recordemos que partimos de la base del error humano, daño no intencional a consecuencia del cuidado de la salud y no de la enfermedad misma del paciente. Los eventos adversos son generalmente en la literatura importantes cuando generan un reingreso al paciente, una extensión de la internación o un daño importante que tenga que tomarse medidas para mitigar el daño que se le genera al paciente. Los eventos adversos son prevenibles y no prevenibles. ¿Sí? Hay eventos adversos que, a pesar de que todo el proceso fue correctamente, tuvimos un resultado negativo y tuvimos un daño en el paciente. Pero no deja de ser evento adverso porque es a consecuencia de nuestro cuidado y no de la patología por la que el paciente ya sea se fue a atender, fue a ingresar o lo que sea que fue a hacer en la institución de salud y que tuvo contacto con nosotros. Y dentro de los eventos adversos hay un grupo de eventos con mucho más relevancia e importancia para la seguridad del paciente que se llaman eventos centinela. Los eventos centinela generan la muerte o el daño permanente o severo de una función derivado a nuestra atención y no producido por la enfermedad del paciente, o un alto riesgo de que ello ocurra. ¿Por qué nosotros lo definimos como un alto riesgo que ello ocurra? Porque en función de la detección de estos eventos centinela, muchísimas veces tenemos una clasificación, frecuentemente internacionalmente utilizamos una clasificación de eventos muy graves que generalmente ocurren en la institución de salud, que no son frecuentes, pero que pueden ya generar muchísimo daño, y que cuando se identifican que por vaya casualidad, por un pelín, como decimos nosotros, o por alguna intercepción de alguien que lo detectó, no ocurrió nada, la institución de salud que lo detecta tiene una oportunidad muy importante de realizar un análisis causa-raíz y aprender de ello. Por eso los eventos centinela son los que gravemente ocurrieron en daño en el paciente, que no son en relación a la enfermedad, sino a nuestro cuidado, pero también el alto riesgo que esto ocurra y que por la casualidad no ocurrió, pero casi estuvo por ocurrir un daño gravísimo en los pacientes. Así es que en los eventos centinela tenemos un listado importante de ellos que generalmente se reportan a las instituciones que trabajan en calidad de forma internacional, por ejemplo, ya sea las caídas que tienen consecuencias muy graves, el robo de niños, el error de helado, la muerte de un paciente a consecuencia de algún procedimiento, ya sea quirúrgico o fuera del quirófano, y tantos otros que tenemos que identificar para poder analizar en seguridad del paciente. Estos eventos generalmente se les nombra never events en inglés, que nunca debieron ocurrir, pero ocurren, y
se recomienda que al menos uno al año se analice en las instituciones, que se haga un análisis profundo, lo que decimos nosotros, un análisis causa-raíz, y que no dejen de pasar las oportunidades las instituciones para mejorar la calidad de su atención y mantener seguros a los pacientes. Entonces, ¿cómo enmarcamos estos tres conceptos que vimos? Desde la A para abajo hasta la D, son incidentes de seguridad, porque no generan daño en el paciente. Desde la E hacia abajo hasta la I, son eventos adversos. Y desde la G para abajo, aparte de ser eventos adversos, son eventos centinela. ¿Ah? Esta clasificación es muy importante para un tema de priorizar en función de la gravedad, de la severidad, de la frecuencia que tienen los eventos y con otras condiciones y otras situaciones, es que vamos a jerarquizar el análisis y priorizar los eventos para analizarlos en seguridad. Cuando los tres conceptos definimos que los eventos y los incidentes están relacionados a la atención y no a la enfermedad del paciente, es que tenemos que diferenciar lo que es una complicación. ¿Por qué? Frecuentemente cuando trabajamos en seguridad vemos que se le define como complicación a muchos eventos adversos. La complicación es el daño o resultado clínico no esperado, no atribuible a la atención sanitaria, sino a la enfermedad del paciente. La complicación son las comorbilidades que le decimos al paciente, del paciente, y no los eventos adversos. Nosotros atendemos al paciente y a consecuencia de ello generamos daño, y no es por la enfermedad. Un ejemplo de ello, y que generalmente le ponemos el título complicación, por esto de que hablamos anteriormente de que no lo asumimos al error y que generalmente como complicación muchísimas veces podemos pasar por debajo de la alfombra a muchos, es que complicación no es un neumotórax en la colocación de un acceso venoso central. Complicación no es un sangrado, una falla de sutura, una infección del sitio de quirúrgico. Todos estos eventos adversos no son complicaciones y son a consecuencia de nuestro cuidado. Que sí son más frecuentes que algunos otros, sí, pero debemos definirlos de forma adecuada. Son eventos adversos y deberíamos analizarlos para analizar realmente y ver cómo podemos poner barreras para evitar que ocurran y disminuir la frecuencia de estos eventos adversos. Otra palabra que muy frecuentemente cuando hablamos de seguridad salta, recordemos que las comisiones de seguridad nos enfocamos en los procesos y en el análisis sistémico del error, entonces lo legal no está incluido en el análisis de las comisiones, pero los conceptos de mala praxis, ya sea de impericia, imprudencia, inobservancia, ya sea negligencia, que ya lo vamos a ver anteriormente, son conceptos legales, que no son conceptos, no son taxonomía de la seguridad del paciente. No es que es esto una mala praxis o es un evento, no. Los conceptos vertidos anteriormente no tienen que ver con estos conceptos de mala praxis, negligencia, como les decía, imprudencia, impericia. Son conceptos que no manejamos en seguridad del paciente y que no son comparables ni tomados en cuenta en seguridad. Lo que sí tenemos que estar conscientes es que trabajamos en un entorno que hay normas y que muchísimas veces lo esperable de un profesional también está presente a la hora de analizar los eventos adversos por una herramienta que no viene al caso, que la van a ver más seguido, que es el árbol de decisiones. El tema siguiente es el modelo organizacional de Reason, de James Reason, y primero debemos tocar o tomar en cuenta un proceso de cambio de cultura en el cual nos enmarcamos. Generalmente las instituciones de salud
tienen una estrategia culpabilizadora ante estos eventos y estos errores, por eso es que generalmente se ocultan, no es que uno quiere ocultarlo, sino que obviamente nuestro entorno y nuestro contexto, primero estigmatizamos al que se equivoca y se le erra en el proceso de asistencia, pero también lo culpamos, le cuestionamos realmente si son profesionales o son malos profesionales, si tienen poco conocimiento, poca inteligencia, si son descuidados, si hay que capacitarlos mucho más, si realmente están cuestionando si somos para la tarea. Entonces, ¿quién va a reportar un evento? El problema de esta estrategia de las instituciones de salud que se manejan con esta estrategia de culparlos, sancionarlos más y hacerlos aprender más para que se equivoquen menos, lo único que hace es ocultar los errores y no aprender. Son instituciones que no les interesa aprender de sus errores. ¿Qué pasó entonces? La idea del cambio comenzó en los años 90, con James Reason también, sobre los cambios de cultura, a que obviamente que los profesionales están inmersos en un contexto y un entorno que también obviamente que condiciona el accionar de los profesionales de la salud, y que bueno, esto es una estrategia de aprendizaje que se debería empezar a trabajar, de que el profesional está inmerso en este sistema y que el sistema es la causa del error, ¿sí? de los eventos adversos, y no el profesional. El profesional tiene un contexto, una tarea que está realizando, una organización, un proceso, unos recursos, ya sean materiales o de tiempo, que generalmente condicionan el resultado con el paciente, y eso obviamente que pone en riesgo a los pacientes de generarles daño. Esta estrategia de ver el contexto y no solo la persona se llama estrategia de aprendizaje, y es en lo que desde el 90 en adelante hemos querido abordar y venimos abordando la gente que trabaja en seguridad del paciente, de que por los eventos adversos no se les tiene que enseñar más, no se les tiene que sancionar, sino que obviamente identificarlo y poder analizarlo a profundidad. En este entorno de que el sistema es la causa, Reason propone el modelo organizacional de causa y efecto, en el cual define el sistema como un queso gruyere, un queso agujereado. Las fetas de los quesos son obviamente las barreras y las defensas cuando no tienen agujeros. Las fallas activas y latentes son el contexto en el que se generan las acciones de las personas, y obviamente que el peligro va traspasando esas fetas cuando encuentra todos los agujeros alineados hasta llegar al paciente y generar un daño. Como hablamos, no todos los eventos adversos generan daño, y por eso muchas veces, como la línea roja de abajo claramente explica, a veces encuentra un error, se identifica a tiempo y no encuentran un agujero del queso abierto, entonces se identifica el error, y por esa causalidad es que se puede identificar y analizar, pero muchas veces genera daño. Las fallas activas y latentes son las que hacen que ocurran los eventos adversos. Las fallas activas son las acciones de las personas, los que definimos como acciones inseguras, ya sean violaciones de normas o errores humanos, y las fallas latentes es el contexto y el entorno en el que, los factores que contribuyen a que se generen los eventos. Con las fetas, que hablamos de barreras o defensas, tenemos 4 tipos de barreras o defensas, un poco más débiles algunas, cuando están dependientes del accionar del humano, obviamente que son más débiles porque seguimos implementando medidas que pueden generar un error humano, y las que no están dependientes del humano, obviamente que son más fuertes. Tenemos administrativas, físicas y tecnológicas, naturales y humanas. Las humanas son las más débiles. Las administrativas generalmente son bastante débiles también porque están dependiendo del accionar del humano, y las físicas y tecnológicas y naturales son las que frecuentemente son más seguras a la hora de tenerlas o implementarlas como práctica segura, porque va a detectar los errores e interceptarlos antes de que ocurran errores.
Las condiciones latentes, las fallas latentes, son un cúmulo de factores que pueden llegar a condicionar a la persona que está haciendo la tarea, ya sea del paciente, de la complejidad que tiene el paciente, de la forma de relacionarse, de explicarse, también la tarea, la tecnología que está haciendo, el diseño de la tarea, la claridad, la toma de decisiones, si tenemos ayuda para tomar decisiones y para poder implementar nuestra tarea de manera correcta, pero también condiciones de la persona, ya sea el conocimiento, las habilidades, también el equipo de trabajo, ya sea la comunicación entre el equipo de trabajo, el grado de supervisión que tenemos, y también el ambiente, ya sea el patrón de los turnos, la carga de trabajo, el mantenimiento de los equipos, la luz, el espacio, los distractores que frecuentemente nosotros analizamos en seguridad, y la organización y gerencia con su estructura, con sus pautas, con sus normas, con sus políticas y estándares, pero también se va también macro al contexto institucional en el que se está trabajando, que también puede llegar a condicionar a la persona que está realizando realmente la tarea directamente con el paciente. Estas son las fallas latentes, y las fallas activas son las acciones inseguras. Errores humanos, los despistes, los lapsus, las equivocaciones que ya vimos claramente, y también las transgresiones de norma que hacen que este paciente esté en riesgo. Claramente tenemos que definir entonces que las fallas latentes son el diseño del proceso, estas fallas latentes son identificables, estos factores contribuyentes son identificables, corregidos, y es en lo que nosotros generalmente trabajamos de forma proactiva antes de que ocurra un daño. Gestionamos el riesgo en este aspecto de las fallas latentes, porque no vamos a poder evitar que los errores humanos ocurran. Es innato del humano que nos equivoquemos, y obviamente el comportamiento humano podemos suponerlo, pero nunca vamos a poder evitar el 100% de los errores. Y obviamente los actos inseguros tenemos que también identificar, como hablamos, las normativas y las omisiones de norma para poder ver si esas normas se aplican a estas tareas. Entonces, cuando nosotros recibimos o se reporta o detectamos un incidente de seguridad, volvemos todo hacia atrás y hacemos un análisis primero de las barreras y defensas que estuvieron, si hay, si no hay, si se pasaron, si no funcionaron, si se omitieron. Después vamos a los errores. ¿Qué error está condicionando aquí? ¿Qué acción insegura ocurrió? Porque generalmente no es una sola, son varias acciones que están ocurriendo, ya sea despistes, ya sea lapsus, ya sean incumplimientos de normativas. Después seguimos más atrás con definir los factores contribuyentes, ya sea de la tarea, ya sea del paciente que contribuyó, ya sea del trabajo en equipo, la comunicación, ya sea del individuo, características puntuales del individuo que estaba haciendo la tarea, ya sea la organización y sus políticas, o también del contexto, ya sean las decisiones de gestión y de la organización que hicieron que todo este proceso generara el daño al paciente. Esto es lo que generalmente se hace en seguridad del paciente, el volver hacia atrás y analizar todos estos factores. Simplemente para mostrarles un ejemplo, no es tan fácil como decir la persona se equivocó, sino que hay muchos factores que contribuyen a que una infección, por ejemplo, del sitio quirúrgico ocurra, muchos factores que necesariamente se tienen que ver si realmente ocurrieron, si no, y en qué condiciones se generó ese daño y ese evento adverso. Es por eso que se hace un análisis pormenorizado, por personas que realmente estén familiarizadas con las herramientas de seguridad y con todos los factores que pueden llegar a contribuir en los procesos. El análisis se hace de un equipo y no solo con una sola persona, y el modelo de Reason lo que identifica y gráficamente explica
es que no solo el factor humano está incluido, sino que el contexto en que trabajan es muy importante, y es en el que realmente vamos a poder actuar para poder prevenir daños en los pacientes. Y como claramente James Reason lo define en esta frase, no podemos cambiar la condición humana, pero sí podemos cambiar las condiciones en que se trabaja. Muchísimas gracias por su atención.